Jamás me imaginé que una rata y un tiburón pudieran llegar a ser tan adorables. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi casa, el rancho de Mancho y Milo, que como siempre lo pueden ver aquí durmiendo y haciendo pereza. Y hoy vamos a hablar de la maravillosa, espectacular, brillante y espampanante película de James Bond llamada El Escuadrón Suicida. A ver, para quienes no saben, El Escuadrón Suicida hace parte del universo DC, es decir, ese universo donde hay muchos superhéroes, entre ellos Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Linterna Verde y muchos más. El tema es que este escuadrón está compuesto por un grupo selecto de delincuentes o asesinos que están en la cárcel y que son obligados de alguna manera por el gobierno de Estados Unidos para que ellos realicen ciertas misiones altamente peligrosas de dicho gobierno, pero obviamente recibiendo a cambio algunos beneficios, entre ellos obviamente ir reduciendo su condena. El tema es que estas misiones son tan altamente complicadas que es muy difícil que cualquiera de los que haga parte de esta misión salga vivo de ellas, y es por eso que quienes conforman este equipo, o mejor dicho, es por eso que este equipo, cuando es conformado, recibe el nombre de El Escuadrón Suicida. Esta película es la continuación y al mismo tiempo reinicio de una terrible, horrenda y asquerosa película que vimos por allá en el 2016, que también recibe el nombre de Escuadrón Suicida. El tema es que en esta película se retoman muchas cosas y algunos personajes de esa película del 2016, pero acá se reescriben, se reinventan y sobre todo se mejoran inmensamente, haciendo que esta película sea por mucho mejor que esa película del 2016. Ahora, la trama de esta película es muy sencilla porque todo gira en torno a un país ficticio que queda en una isla muy al estilo de Cuba o Haití, llamado Corto Maltés. Corto Maltés durante muchos años ha sido gobernado por una dinastía familiar, pero actualmente esa familia o esa dinastía que gobernaba ese país ha sido masacrada por sus propios militares, los cuales han tomado el poder y están ejerciendo una dictadura. El problema, más allá de esto, es que en este país hay una base científica donde se están haciendo ciertos experimentos de tipo extraterrestre que atentan no solamente con la seguridad de Estados Unidos, sino incluso con la seguridad de todo el mundo. Y ahora, con esta dictadura en el poder en este país, en la presidencia de Corto Maltés, pues es mucho más peligroso que este experimento que se está llevando a cabo en este lugar pues tenga consecuencias cada vez más graves, ya que obviamente dicha dictadura muy probablemente va a utilizar estos experimentos o lo que está ya oculto en su propio beneficio en contra de Estados Unidos y del resto del mundo. Por lo tanto, el Escuadrón Suicida tiene que infiltrarse en este país y acabar no tanto con la dictadura, sino con esta base experimental donde se están haciendo estas cosas de tipo extraterrestre, y que es lo que realmente pone en peligro, en jaque al gobierno de Estados Unidos y a la estabilidad mundial. Esa básicamente es la trama, y aunque es muy sencilla, lo bueno de esto es la ejecución de las acciones que van a llevar a cabo estos integrantes de dicho escuadrón. No quiero decir más porque puedo caer ya en temas de spoiler, pero la película es bastante buena. Es excelente, es una de las mejores películas de DC, porque tengamos en cuenta que lamentablemente DC, aunque ha tratado de construir su universo cinematográfico, en realidad ha sido un universo bastante maltrecho, porque aunque han tenido grandes éxitos como Superman, el hombre de acero, o Wonder Woman, la primera película, o Shazam, o Aquaman, pues asimismo han tenido grandísimos fracasos, como por ejemplo la primera película de Escuadrón Suicida, Aves de Presa, Batman vs Superman, y la muy decepcionantísima película de
la Liga de la Justicia, la primera, no la versión de Zack Snyder, esa lo compuso todo. Y también la terrible película de Wonder Woman 1984. Entonces el universo cinematográfico de DC ha tenido demasiados altibajos, muy diferente a lo que ha ocurrido durante todos estos años con Marvel, que aunque ha tenido unos pequeños baches, su promedio ha sido bastante. Con esta película vemos la consagración una vez más de James Gunn como un excelente director. Porque definitivamente este hombre con esta película está demostrando muchas cosas. Entre ellas, uno, que es muy buen director para hacer películas de equipo. Y sobre todo de equipo de superpoderes, de personas con superpoderes, o de superhéroes, o de antihéroes, como lo queramos llamar. Todo esto teniendo en cuenta el ejemplo que ya vimos de lo que él hizo con las dos primeras películas de Guardianes de la Galaxia. Entonces él tiene la capacidad de hacer muy buenas películas donde ningún personaje sobra, todos los personajes son interesantes, cada personaje tiene su momento especial, las tramas de los personajes se van uniendo y van teniendo dinámicas muy interesantes. Lo segundo, con esta película James Gunn está demostrando que es un muy buen director para hacer películas de personajes prácticamente desconocidos, porque seamos honestos, antes de Guardianes de la Galaxia casi nadie sabía quién era Yondu, Rocket, Groot, Star-Lord y todos estos personajes. Y ahora con el Escuadrón Suicida hace lo mismo, coge personajes muy desconocidos para la mayoría del público y no solamente eso, sino personajes tan raros, tan extraños, tan rebuscados que uno no ve inicialmente una lógica del hecho de que estos personajes estén dentro de la película, sino de hecho de la misma historia de los personajes. Y él sabe darles a estos personajes un trasfondo más que interesante y les da una personalidad tan atrapante, tan atrayente, que los vuelve parte fundamental del equipo al que estos personajes hacen parte. Y lo tercero, y esto va prácticamente de la mano con lo segundo, y es que es un director que sabe hacer historias de cosas que aparentemente no tienen ningún sentido para nada, no tienen ninguna lógica, y de hecho él sabe darle lógica a todos los personajes, a las tramas, a las cosas más locas y extravagantes que uno pueda ver, y le da un sentido y además con un toque de humor tan espectacular que de verdad la saca del estadio. Ahora, aparentemente parece que Warner Bros. Definitivamente está aprendiendo de sus errores, porque es increíble cómo le dieron a James Gunn tanta libertad para hacer esta película. Una película que es clasificación R, que tiene violencia por montones, que tiene mucho gore, que parece una película más de tipo B, muy sangrienta, con un humor muy crudo. De verdad no es nada apto para niños. Y es increíble cómo le dieron tanta libertad, y gracias a eso es que James Gunn logró hacer de esta película prácticamente una obra maestra. Y es lamentable como en el pasado Warner no hizo lo mismo con Zack Snyder cuando hizo la película de la Liga de la Justicia, cómo lo coartaron tanto en tantas cosas, le pusieron tantos límites. De hecho eso mismo pasó, se dice que pasó con la primera película de Escuadrón Suicida. Pero bueno, ese es el pasado. El punto es que parece que Warner por fin está aprendiendo de sus errores y se está dando cuenta que debe darle libertad a sus directores para que ellos cuenten las historias, porque a fin de cuentas Warner es la productora y es la que pone la plata, pero el director es el creador, es el inventor, es el idealista y el que coloca todas las piezas, todo el engranaje dentro de una película para que esta funcione correctamente. El problema es cuando la productora muchas veces mete las narices y termina arruinando todo, como pasó en el pasado. Esperamos honestamente que de verdad Warner esté teniendo una dirección y que esto sea la primera muestra de que las cosas realmente están cambiando en Warner Bros. Y por lo tanto en DC y en el universo cinematográfico de DC, porque la verdad yo hablo mucho de Marvel y me encanta Marvel, pero es que porque en Marvel a su estilo han sabido hacer las cosas muy bien. Y no es que le tiremos piedras a Warner o a DC o seamos haters de DC, lo que pasa es que hay que decir las cosas cuando están bien hechas y cuando no están. Y la verdad es que Warner no ha sabido hacer las cosas. Esperemos de verdad que esta vez
sí estén cambiando las cosas, porque si en últimas Warner de verdad hace las cosas bien, todos estamos ganando, y sobre todo nosotros como público terminamos ganando, y ellos mismos en últimas también ganan, porque si nosotros estamos a gusto vamos a consumir más y con más ganas lo que ellos hagan. Ahora, volviendo a la película, de verdad ningún personaje sobra, son demasiados los personajes. De hecho, esta película desde los primeros trailers y los primeros afiches vimos que tenía un casting bastante grande, más de 20 actores, pero finalmente hay ciertos personajes que van a tener mayor relevancia que otros. Y para esto quisiera adentrarme un poco más en el tema de los spoilers, porque definitivamente hay mucho que hablar de esta película. Atención, la siguiente sección está llena de spoilers. Si usted no ha visto la película, serie, animación o producto audiovisual del que se está hablando, le sugerimos detener el video antes de arruinarse la trama de la historia. De lo contrario, si desea continuar, hágalo bajo su propia responsabilidad. A ver, dentro de los personajes, sin lugar a dudas los que más se destacan, es que es difícil, todos se destacan. Porque es que, a ver, digamos que lo que es Peacemaker, Rick Flag, Bloodsport y Harley Quinn vienen siendo como los personajes más maduros. Bueno, aunque Harley Quinn no es que sea muy madura, porque sabemos que es una loca retorcida, pero son como los personajes más destacados dentro de la historia, empezando por los 3 personajes masculinos, pero los otros personajes que parecerían ser los secundarios terminan teniendo mucha importancia dentro de la historia. Dentro de estos personajes están Ratcatcher, es espectacular, y aquí es donde vuelvo y digo que parecía que hay cosas que no tendrían sentido ni el por qué están en la película, pero en realidad lo tienen y bastante. Ratcatcher es un gran personaje, tiene una relevancia muy importante en la película. Está Polka Dot Man, el hombre de los puntos, que también es un concepto bastante raro y retorcido de cómo este tipo tiene tantos puntos y de dónde salen y cómo viene. Y en las películas nos muestran y tiene sentido todo lo que nos muestran acerca de su pasado y de por qué tiene esto. Y tiene mucha importancia la película. Pero los 2 personajes que aparentemente son secundarios, pero son los que de verdad se nos roban el corazón, son sin lugar a dudas King Shark. Es espectacular, es un tiburón humanoide antropomórfico, muy tierno, pero al mismo tiempo da miedo. Y esa combinación de cosas lo hace tan especial. Lo que pasa es que él es un niño, tiene alma y corazón de niño, y aunque hace daño y come gente, en el últimas no lo hace por pura maldad, lo hace por instinto, o como le digo, por una inocencia que aunque él se coma a alguien, él no cree que está haciendo algo malo, no lo está asesinando per se, como dicen en los juzgados, con dolo. Es encantador. King Shark es maravilloso. Yo quiero algún día tener un peluche de King Shark. Pero el otro personaje del que no muchos hablan, la verdad poco he oído hablar de él, pero que es muy, muy importante también para la película, que se nos roba el corazón, es la rata de Sebastián. Y por eso era que en el preview de esta película decían que no me imaginaba, nunca me imaginé que una rata y un tiburón pudieran llegar a ser tan adorables. Sebastián es espectacular, y a mí personalmente no me gustan las ratas, pero esa ratica tiene lo suyo, es una cosa maravillosa. Entonces la película juega mucho con todos estos personajes. Estos son básicamente realmente el escuadrón suicida de la película. La película desde el principio nos demuestra muy bien el tono en el que se van a ver las cosas, partiendo de una secuencia altamente violenta, con una violencia muy gráfica, al mismo tiempo con un humor muy ácido, muy oscuro, muy negro. Nos demuestran que no nos podemos encariñar definitivamente con ningún personaje. Cualquier personaje puede morir, y esto es como una combinación entre The Boys, Guardianes de la Galaxia y Deadpool. Así de sencillo, es como hacer una mezcla de esas 3 cosas y a ver qué pasa, y tenemos el escuadrón suicida.
bastante fuerte, no apto para cualquier tipo de público. Y seamos honestos, puede ser un poco inevitable caer en las comparaciones entre esta película y lo que fue la película anterior de 2016, porque aquí, como lo dije al principio, muchas cosas se potencializan muchísimo más, empezando por Amanda Waller, que aquí definitivamente es una total cabrona, una mujer sin escrúpulos, que está dispuesta a hacer lo que sea por su propio país, no importa a quién mata, a quién manipula, a quién lleva hacia la perdición. Es una mujer totalmente sanguinaria, y un cambio bastante impresionante referente a lo que vimos de ella en la primera película. Otra cosa que mejora en esta película es el tipo de misión, o al menos es una cosa mucho más creíble, porque en la primera película el primer escuadrón suicida tenía que ir a salvar el mundo de un peligro tan grande, tan exorbitante, que de verdad era muy difícil de creer cómo es que se le daba esta misión a un grupo de delincuentes y no darle esa misión a personajes como Batman o Superman o la Mujer Maravilla, que tendrían el poder para luchar contra ese peligro. Aquí no, aquí es una misión apenas, digamos que en el mismo nivel del tipo de personas que van a ejecutar dicha misión. Es decir, el peligro aquí no es tan grande, no es tan descomunal como al principio, o al menos al principio, así es como parece. Por lo tanto, tiene mucha lógica que simplemente sea una misión para no mandar a grandes personajes o a grandes superhéroes, además porque detrás de esto hay todo un giro inesperado casi al final de la película que también nos demuestra por qué es que se escogieron estos personajes para hacer estas misiones y no los personajes o los superhéroes grandes que generalmente todos conocemos. Entonces tiene mucha lógica el por qué mandan a estos personajes a hacer esa misión. Y otra cosa que mejora la película es que aquí definitivamente esto sí es un escuadrón suicida, porque en la primera película, aunque hubo algunas muertes, la verdad no parecía tan misión suicida como su nombre realmente lo indica, o al menos como se espera dentro de esta historia. Aquí es suicida sí o sí, porque de hecho vemos como a uno de los personajes, cuando intenta huir de esta misión sin ningún escrúpulo, la misma Amanda Waller le vuela la cabeza. Y en cuanto a ese giro inesperado que sucede casi al final de la película, creo yo que en ese momento la película cambia un poco de tono, se vuelve como más seria, o al menos cobra sentido muchas cosas, y eso hace que nos llame más la atención, porque se ve como mucho más importante, mucho más trascendental. Y es cuando descubrimos que en realidad estos personajes simplemente terminan siendo marionetas del gobierno para limpiar los errores del propio gobierno de Estados Unidos. Y también eso es lo que nos da sentido de por qué entonces lo mandaron a ellos y no a otro superhéroe, porque muy seguramente un superhéroe como por ejemplo Superman fácilmente hubiera hecho esta misión, acabado con todo, pero al mismo tiempo a darse cuenta de lo que estaba detrás de todo esto, él no se hubiera quedado callado. Entonces, claro, para el gobierno de Estados Unidos y para Amanda Waller era más fácil mandar a estos títeres, a estos desechos de la sociedad, porque así es como ellos lo ven, para limpiar los trapitos sucios del gobierno, que mandar a un superhéroe que seguramente no se iba a quedar callado con todo lo que había detrás de esto. Y de verdad es que ningún personaje sobra, todos son maravillosos y la química que hay entre ellos es espectacular, especialmente en el caso de Peacemaker y Bloodsport. Son buenísimos, es muy divertido ese confrontamiento que tienen entre ellos por mirar cuál es el macho alfa de la manada. Es espectacular. Esto nos muestra otra cosa, y es que definitivamente, lamentablemente, Idris Elba fue muy desaprovechado en Marvel, cuando en Marvel simplemente se le dio el papel de Heimdall, este personaje de Asgard que todo lo ve, pero que en últimas no tuvo grandes momentos de acción ni tuvo tanta trascendencia en la historia de Asgard y de Thor. Tal vez se le dio un poco más de importancia al final cuando se enfrentaron contra Thanos, pero de verdad fue un personaje, o más bien fue un actor bastante desperdiciado. Aquí el papel le queda al pelo, y lo mismo sucede con el papel de Peacemaker, ejecutado por John Cena,
es brutal, es una especie de Capitán América desquiciado, porque su grado de patriotismo es tan alto que está dispuesto a hacer lo que sea, incluso si es algo nada ético o antimoral, para mantener en alto la imagen de su país. Entonces es un tipo con un patriotismo demasiado exagerado, tanto rayando al fanatismo, básicamente es un asesino con la máscara o con la carátula de un superhéroe. Es un asesino por dentro que disfraza esa sed y esas ansias de matar, de golpear, de ser violento, pues, lo disfraza con un patriotismo, y por lo tanto ese patriotismo le sirve de excusa para hacer lo que realmente le gusta, que es ser violento, matar, asesinar. En conclusión, la película es excelente. No quise entrar en muchos temas porque no quiero hacer spoilers muy profundos de esta película, ya que es una película totalmente recomendable, no para todo público porque su clasificación es para adultos, pero sí para quienes quieran verla. Es espectacular. Vuelvo y digo, ojalá que este sea realmente el resurgir de DC dentro del cine, y que ojalá nos sigan dando cosas como esta. Bueno, no tanto clasificación para adultos, porque sabemos que esto en últimas es un negocio y ellos buscan con estas películas abarcar todo tipo de públicos, pero que ojalá nos sigan dando cosas tan buenas en el sentido cinematográfico como esta primera película. Muy seguramente después de esta película, del renombramiento de James Gunn como un verdadero artista para hacer buenas películas de superhéroes y de personajes poco conocidos, muy seguramente la tercera película de Guardianes de la Galaxia todos lo vamos a esperar con más ansias después de ver el talento que tiene este hombre con esta gran película. No siendo más, espero que les haya gustado esta reseña. Si ya la vieron, cuéntenme qué les pareció y cuál fue el momento de la película que más los hizo reír. Y pues, como siempre, los invito para que se suscriban al canal, le den clic a la campanita para estar atentos a nuevas notificaciones, compartan para llegar a más gente y le den like. Listo, yo soy Mancho, por ahí está Milo, nos vemos en el próximo video. Bye.